Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Santiago, capítulo 1, del 2 al 5. Vamos dando lectura a la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, del 2 al 5. Gloria a Dios. Grande nuestro Dios, y Dios es digno de ser alabado. Santiago 1, del 2 al 5, dice la palabra: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestros medios. Gracias, Dios, por la bendición y el privilegio, Señor, estar en este lugar, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría en lo alto, que juntos podamos entender y captar, Señor, el estudio en este momento, el mensaje, Padre, que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Venimos pidiendo al Espíritu Santo que tome control de mi boca, de mi lengua, que todo lo que hablemos, Señor, sea para edificación de la iglesia. En este momento, Dios, lo ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Ánimo para enfrentar la prueba. Cuán importante es que nosotros recobremos ánimo para enfrentar la prueba, para enfrentar los problemas, para enfrentar los tiempos difíciles. Dios, hablando aquí con el apóstol Santiago, dice claramente: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí nos está enseñando, hermanos, la palabra, que tengamos gozo, que podamos deleitarnos, que podamos regocijarnos en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, en medio de la angustia. Que aprendamos a perseverar, que aprendamos a seguir adelante a pesar de las situaciones. Tenemos que confiar en Dios, poner nuestra plena confianza en Él. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estamos en la prueba, en la situación, tenemos que aprender a aceptarla. Tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a sobrellevar y a salir adelante en cual sea la situación. Porque dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿De qué manera usted y yo queremos ser personas pacientes si no enfrentamos situaciones como la prueba, la angustia, el dolor, la aflicción, la enfermedad? Todo esto nos debe hacer reflexionar y hacernos pensar que usted y yo tenemos que aprender a seguir adelante. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que el mundo esté viviendo, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, yo tengo que perseverar, yo tengo que seguir adelante, porque dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Queremos nosotros desarrollarnos en el ministerio. Queremos desarrollarnos dentro de la obra de Dios como hijos de Dios. Queremos desempeñar un ministerio, un talento que Dios nos ha dado. A veces tenemos que pasar por circunstancias difíciles para poder llegar y conquistar. Cuando uno conquista y logra el éxito de lo que se ha propuesto, aprende a valorar mejor lo que tiene. Muchas personas no valoran la situación porque la han recibido sin ninguna circunstancia, sin ningún problema. Pero cuando uno pasa por prueba, por angustia, por sufrimiento, uno valora lo que obtiene. Por eso dice que en medio de todo esto, Dios viene a perfeccionarnos y a hacernos cabales
sin que falte cosa alguna. Queremos ser personas perfectas. Queremos llegar un día a la perfección. Queremos ser personas inteligentes, cabales. Tenemos que aprender a enfrentar la prueba y la situación. Usted recuerde que el que se humilla va a ser exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado. Tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender a ser personas dóciles, humildes. No ser personas altivas que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que aprender a ser pacientes para ser perfectos y cabales y sin que nos falte cosa alguna, que dice: y si alguno de vosotros tiene falto de sabiduría, pídele a Dios. No podemos. Estamos faltos de conocimiento. Estamos faltos de sabiduría para dirigir el camino donde Dios nos ha puesto. Por la persecución, por la prueba, por la enfermedad, por los virus, por lo que estemos pasando. Tenemos que aprender a sobrellevar la situación y seguir adelante. Recuerde, estamos confiando en un Dios poderoso. Estamos confiando en un Dios vivo. Estamos confiando en el Dios que todo lo puede. ¿Qué dice su palabra? Clama a mí y yo te responderé. Así lo dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Clamar a nuestro Dios. Tenemos el Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende. Es el Dios todopoderoso a cual usted y yo estamos sirviendo. Jehová de los ejércitos, Jehová de los escuadrones de Israel. A este Dios es el que estamos sirviendo y es el que viene a perfeccionarnos en medio de la prueba, en medio de la situación. Pero usted y yo tenemos que aprender a perseverar. Tenemos que aprender a perseverar en medio de las situaciones. En medio de cualquier sea la prueba, tenemos que ser fieles. Tenemos que afirmarnos en Dios para poder declarar que estamos sirviendo a un Dios vivo. Pero pide con fe, dice la palabra. Pide con fe, no dudando nada. Tenemos que aprender a confiar en Dios. La duda nos roba la bendición. Es la arma más fuerte de nuestro enemigo, que viene a poner duda en nuestra mente. La transmitimos al corazón y no recibimos la bendición de Dios. Por eso hay tantos enfermos, por eso hay tantos tristes, por eso hay tantos necesitados, por eso hay tantos problemas, porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Por eso, en medio de la prueba, en medio de la situación, tenemos que aprender a perseverar. El propósito de Dios en la prueba es que usted y yo perseveremos. El propósito de Dios en medio de la situación difícil, Dios quiere que aprendamos a perseverar. Que no seamos de los que retrocedemos, que no seamos de los que regresamos para atrás, sino que lo ponemos nuestra meta, nuestra mira adelante, donde está nuestro triunfo, nuestro galardón, que es Cristo Jesús. Pero pida con fe, dice, no dudando. Pida con fe, no dudando, dice Santiago, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Es triste, hermanos, que nos venga a comparar como la ola del mar. Si usted va al mar, usted ve que el agua va y viene. Es inconstable, inconstante. No se queda fija, no se queda en un mismo lugar. Así nos viene a comparar Santiago, hermano, si usted y yo no hemos aprendido a permanecer fieles en Dios. No hemos aprendido a creer y a pedir con fe a nuestro Dios. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán poderoso es! Él es el Dios que todo lo entiende. Él es el Dios que todo lo sabe. Es el Dios que vive y reina por siempre. Cuán importante es que usted y yo permanezcamos firmes en lo que hemos creído. Permanezcamos firmes en quien hemos confiado. Hemos hecho una decisión de servirle por todo hasta el fin. Hasta que se llegue el fin de nuestros días, tenemos que perseverar. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. No el que se retrocede, no el que regresa, no el que se asusta, no el que se espanta, no el que no quiere seguir adelante. Usted y yo tenemos que aprender a perseverar. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar,
que se arrastra por el viento y se echa de una parte a otra. ¿Por qué? Por falta de creerle a Dios. No ha puesto su fe en nuestro Dios. Es necesario que pongamos nuestra fe puesta en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Ahí está puesta nuestra fe. Aquí le dice Santiago: no pienses, pues, quién él haga, quién recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante. Usted y yo no somos de doble ánimo. Usted y yo somos de los que seguimos adelante en medio de la prueba, en medio de la situación. Nuestra fe está fincada en Cristo Jesús. Y es necesario que aprendamos a perseverar en medio de la prueba, en medio de la situación. Por eso dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando nosotros hemos aprendido a deleitarnos, a gozarnos en medio de la prueba. Cuando nosotros realmente hemos aprendido a cantar, a deleitarnos, a regocijarnos en medio de la situación difícil. Es necesario que aprendamos a perseverar. El propósito de Dios nos da la perspectiva para seguir adelante. El propósito de Dios nos da esa perspectiva en medio de la prueba. ¿Cuál es esa perspectiva? Dice: el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dios está buscando un corazón humilde, no un corazón que se jacte, no un corazón vanidoso, sino un corazón humilde. Dios está buscando la humildad en nosotros para que nos humillemos. Que dice: si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado. Un corazón constrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. ¿Qué está buscando Dios? Un corazón humilde, un corazón sincero, que se venga, que se postre ante su altar, diciendo: aquí estoy. Sé tú, Señor, conmigo. Guíame, dirígeme, enséñame, instrúyeme. Tenemos que pedir la dirección de nuestro Dios. Por eso dice claramente que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué? Porque se siente seguro de sí mismo. Usted y yo nos tenemos que sentir seguros en Cristo Jesús. El propósito de Dios en medio de la prueba, hay que perseverar. Y el propósito de Dios nos da una perspectiva de salir adelante en medio de las circunstancias, con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Él. ¿Cómo venimos? ¿De qué manera buscamos a Dios? Cuando venimos al templo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Venimos con una perspectiva de orgullo? ¿Venimos con una perspectiva de vanidad? ¿Venimos con una perspectiva de que lo podemos todo? ¿O venimos con una perspectiva que no somos nada? Que venimos a postrarnos delante de Él para que Él venga a obrar en nuestras vidas. ¿De qué manera le estamos buscando? ¿De qué manera nos estamos postrando? ¿De qué manera usted y yo estamos buscando la presencia de Dios? Necesitamos examinarnos cada día. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos encontramos delante de su presencia? ¿Hay sinceridad? ¿Hay honradez? ¿Hay humildad? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿De qué manera nos estamos guiando delante de Él? Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando sinceridad en nosotros. Dios está buscando la sinceridad en nosotros. ¿Somos sinceros con Dios?
Usted mira el salmista, usted mira a David, cometió muchos errores, pero también vino a sincerarse con Dios, reconociendo que había desobedecido, reconociendo que se había equivocado. Nosotros también tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. Tenemos que reconocerlo delante de Él para que Él venga y nos exalte. Yo me humillo para que Él me levante. Pero si yo me levanto, Él me va a humillar. Es necesario venir delante de Él con un corazón humilde para que un día Él nos levante en alto. Por eso la prueba, el propósito de Dios en la prueba es que usted y yo permanezcamos fieles. El propósito de Dios nos da una perspectiva de seguir adelante. Que no haya un desánimo, sino con un corazón humilde le busquemos. Reconozca la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad de Dios? Dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Recuerde esto. Dios no puede ser tentado ni tentar a nadie. En otras palabras, Dios no tienta, sino contra propios deseos. Por eso es necesario humillarnos, por eso es necesario postrarnos delante de Él, para que esta carne no se exalte y nuestro espíritu esté presto. A veces nuestra carne está más, le hemos dado más alimento a la carne que al espíritu. Y entonces es cuando venimos a caer en medio de la prueba, en medio del problema. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. La tentación viene del enemigo. La tentación viene de aquel que no quiere que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Por eso le digo, en medio de la prueba, en medio de la situación, persevere, firme, creyéndole a Dios, que Él es nuestro seguro, Él es nuestro estandarte, Él es nuestro todo, porque dice claramente, si que cada uno, dice la palabra Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia carne, que dice, de su propia carne, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. En otras palabras, su propio cuerpo, su propia carne es el que lo hace tentar, lo hace caer en la tentación. Porque es necesario que usted y yo aprendemos a sujetarnos a Dios. Es necesario que usted y yo nos postremos delante de Dios para que quite ese corazón que se cree mucho, ese corazón de jactancia, ese corazón que se siente superior. Hay que aprender a humillarnos, hay que aprender a obedecer a Dios, hay que aprender a decir, me equivoqué, reconocer nuestros errores. Es lo que Dios está buscando en nosotros, que aprendamos a reconocer nuestros errores para presentarnos con un corazón limpio delante de Él. Por eso dice, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no es tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de nuestra propia carne, nuestro propio deseo. En otras palabras, entonces la concupiscencia, dice, el deseo de la carne, después que ha concebido, da luz al pecado. Y que no estamos contaminados, y que tenemos que venir postrados delante de Él, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, que nos perdone, que Él nos lave. Es triste. Por eso Santiago nos dice que aprendamos a perseverar en medio de la prueba. Podamos estar firmes, seguros en Él. La seguridad está en nuestro Dios. Pero si usted y yo no confiamos, usted y yo estamos de inseguros, Dios no puede hacer nada con nosotros. Tenemos que ser sinceros con Dios. Dios está buscándonos con sinceridad. Dios está buscando que vengamos delante de Él con un corazón sincero. Porque dice, después de que es concebido, dado a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Por eso dice el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte.
la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Dónde estamos? ¿Quién somos? ¿En dónde caminamos? ¿En el Espíritu o en nuestras propias concupiscencias? ¿En nuestros propios deseos? ¿En nuestra propia carne? ¿Dónde estamos parados y por dónde vamos caminando? Recuerde, para llegar ante la presencia de Dios, nomás hay un camino, y ese camino es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay nadie, no hay quien salve. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos a perseverar y a entender que en medio de la prueba hay que seguir adelante. Y en medio de todo esto, Dios nos da una perspectiva de ser una persona humilde para reconocer la bondad de nuestro Dios, de que Dios no tienta a nadie. ¿Qué dice el 15? Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así les digo, Dios no tienta, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Pero también nos dice Santiago 1:16, amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él da su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Él quiere que usted y yo aprendamos a perseverar en cuan sea la situación que estamos viviendo. La Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Recuerde, Dios a usted y a mí no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Porque dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Usted y yo no somos de los que retrocedemos. Recuerde, usted y yo somos los que seguimos adelante en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de todo. Seguimos siendo fiel a Dios y hemos aprendido a reconocer cuando nos equivocamos, porque Él está buscando un corazón humilde, un corazón verdadero, un corazón honesto, que le busque en espíritu y en verdad. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es lo que nos dice ahí en Santiago 1:16 al 18. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué está pasando en nuestra mente en estos momentos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos meditando en nuestra mente? ¿Estamos buscándolo con sinceridad? ¿Estamos buscándolo con un corazón humilde? ¿O estamos buscándolo con rebeldía, con altivez? Cosas que no son de Dios. Cosas que impiden que tengamos realmente una relación con Él. Esto es lo importante, que usted y yo aprendamos a tener una relación con nuestro Dios. Es lo que Dios está buscando de nosotros, que tengamos una relación con Él. Que lo conozcamos íntimamente, que podamos platicar con Él con un corazón sincero. Dios está buscando sinceridad de nosotros. Si usted, estamos leyendo el versículo 19, un corazón dócil es lo que Dios quiere. Un corazón dócil dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Un corazón dócil, un corazón humilde, porque claramente dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír ¿qué? El mensaje, para oír ¿qué? La palabra, para oír ¿qué? La voz de Dios. Estar presto para oír, pero que dice, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? No escuchamos la palabra, no nos acercamos a oír, nos airamos fácilmente y hablamos de más.
Cuán importante es que aprendamos a sujetarnos como Dios está buscando. Un corazón dócil, un corazón sencillo, un corazón humilde. Por eso dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechamos toda inmundicia, toda abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra implantada, este conocimiento, este libro que tenemos en nuestras manos. ¿Cuánto nosotros realmente hemos atesorado esta palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuánto realmente nosotros, pues dice, por lo cual desechemos toda malicia, desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, recibirme con mansedumbre, con un corazón dócil, sencillo, con mansedumbre, la palabra implantada, el cual puede salvar nuestras almas? ¿Qué nos está enseñando? Vamos a abrazar la palabra con amor, amarla como un tesoro, recibirla. Por eso dice, Dios está buscando, hermanos, un corazón dócil donde morar. Por lo cual dice, desechemos la maldad, la inmundicia, el pecado, la desobediencia, todo lo que nos sirve, hacerle un lado y vengamos y busquemos y abracemos la palabra que ha sido implantada, como dice Santiago, ha sido implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de ella. Aquí también podemos abrazar la palabra, pero si no somos hacedores de la palabra, ¿de qué nos sirve? Tenemos que ser también, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuántos que estamos en el templo o cuántas veces nos hemos congregado en la iglesia y hemos venido al templo a oír la palabra solamente? De nada me sirve ser oidor. Yo también tengo que ser hacedor de la palabra. Por eso Dios, que en medio de toda prueba, yo tengo que aprender a perseverar si yo vengo a ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. Mucha gente viene al templo a oír, pero no vive la palabra, no hace la palabra. Y Dios quiere que usted y yo seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuántos nosotros nos estamos engañando? Creyendo que vamos a heredar la vida eterna, cuando estamos descuidando de ser hacedores de la palabra y solamente somos oidores. Oímos la palabra, pero no vivimos la palabra. Dios está buscando personas con corazones dóciles, con corazones humildes, con corazones sinceros, que amen a Dios en espíritu de verdad, que amemos las almas perdidas en espíritu y en verdad. Dios está buscando obreros. Dios está buscando gente que quiere trabajar para su reino. El tiempo se está acabando. El tiempo se está cortando y nosotros no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer, de ir, rescatar las almas que están perdiendo en estos últimos tiempos. Por eso dice Santiago claramente, pero ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y luego que dice, pero él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Cuando Dios me está enseñando que tengo que ser hacedor de la palabra. Yo tengo que vivir la palabra. Yo tengo que predicar lo que estoy viviendo. Lo que estoy predicando, debo estar viviendo. Que esta palabra sea una manera de permanecer fiel a Dios, amando
a todo aquel que necesita salvación. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. ¿A quién vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido? Es lo que vino a buscar Jesús, a las ovejas perdidas. ¿Y cuántos de nosotros, aún dentro de nuestros templos, estamos perdidos? Aún dentro de la iglesia estamos perdidos. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos dentro de la iglesia, dentro del templo, y no hemos recibido la salvación? No somos hacedores de la palabra, solamente oidores. Termino con esto que dice, porque él se considera a sí mismo y se va luego, olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta palabra, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos de nosotros queremos ser llamados bienaventurados? Por vivir lo que estamos predicando, por vivir lo que estamos oyendo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser realmente bienaventurados? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Él lo dice Santiago, no lo digo yo. Cuán importante es que perseveremos, cuán importante es que sigamos adelante, cuán importante es que reconozcamos la bondad de Dios, que Dios no tienta a nadie, que Dios es bueno, a escuchar y obedecer la palabra de Dios, porque Dios quiere un corazón dócil. Y la verdadera religión es aquel que dice, una iglesia, una religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente viviendo lo que dice la palabra? Por eso es necesario que usted y yo estemos buscando a Dios con un corazón humilde, con un corazón dócil, con un corazón sencillo. En medio de la prueba, aprender a perseverar. En vez de correr, en vez de esconderme, en vez de huir, venir ante su altar pidiendo misericordia. Dios nos está hablando el día de hoy. No corramos a los problemas, no corramos a la prueba, no corramos a las circunstancias. Vamos a venir delante de su presencia, de rodillas, buscando la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a orar en esta tarde, dándole gracias por esta palabra que ha sido hablada. Espero que haya sido de bendición para su vida y aprenda que es necesario que en medio de toda situación hay que perseverar en Dios, a ser hacedores y no tan solamente oidores. En medio de la prueba, persevere. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Gracias, Dios, por el privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar hablando tu palabra. Envío la palabra a aquellos que me van a escuchar allá en sus hogares. Envío la palabra que le toques, que le restaures, que le salves, que liberes, que pongas en ellos un corazón verdadero, un corazón íntegro, un corazón limpio, que no se aparten de ti ni a diestra ni a siniestra, sino que aprendan a perseverar en el camino de Dios, en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la circunstancia, podamos confiar en un Dios verdadero, porque tú estás buscando hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que nos engañemos a nosotros mismos, sino que sigamos adelante buscando esa vida eterna. Sigamos adelante, luchemos por lo que tú nos has dado, por esta salvación tan grande. Gracias por su palabra. Te pido por mis hermanos allí en sus hogares. Envío palabra, envío los ángeles de Dios que los guarden, que los cuiden, que los protejan de todo peligro y ven a bendecir sus vidas en grande manera. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.